Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a Aires de Libertad. Ya tenemos nuestro programa número 12, el penúltimo de este ciclo que iniciamos este año aquí por Radio La Red San Juan 89.3. Y como saben y repetimos todas las semanas, para los que nos quieran escuchar desde otras partes del mundo, pueden hacerlo en vivo en www.grupoemedios.com. Y si no, si se perdieron la transmisión, lo buscan después en el canal de YouTube Ezequiel Eiben, ponen Aires de Libertad y el número de programa que quieren escuchar y allí lo encontrarán grabado. Bueno, estamos ya transitando los últimos días del año de este caluroso diciembre. Hoy es martes 22 y vamos a seguir con esta idea que nos hemos propuesto de analizar distintos conceptos y el obrar de distintas personas sobre la realidad política y social argentina e internacional. El programa de hoy va a estar dedicado a la figura del fiscal Alberto Nisman y su heroico proceder respecto de la investigación del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, en un primer momento. Después su posterior desarrollo, dándonos a conocer con elementos jurídicos contundentes la red de terrorismo islamista que se ha formado en América Latina. Y luego la posterior denuncia en contra de la ya expresidente a esta altura, Cristina Fernández de Kirchner, y sus ministros por los acuerdos espurios y oscuros que se escondían tras la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Como todos sabemos ya, Alberto Nisman fue asesinado a principios de este año, el día 18 de enero de este 2015 nos enteramos de su muerte. Tan solo 4 días después de haber hecho su denuncia, su ya famosa denuncia contra la presidenta, y horas antes de exponer ante una comisión en la Cámara de Diputados sus argumentos que sustentaban el escrito presentado. Iba a ser interrogado por representantes ahí en diputados y lamentablemente fue hallado ya muerto en su departamento del EPARC. Haciendo un poco de historia y de repaso biográfico, Natalio Alberto Nisman nació en Buenos Aires un 5 de diciembre de 1963 y, como dijimos, fue encontrado muerto este 18 de enero de 2015. Fue en 1997 cuando otros fiscales, Mühlen y Barbaquia, le propusieron a Nisman incorporarse al equipo que investigaba la causa AMIA. Una propuesta que casi le llegó de rebote, como se dice, de casualidad, estando en una fiesta, si mal no recuerdo ahora fue en un casamiento donde se encontró con estos fiscales, pero que no sería una propuesta más en su vida, sino fue la que determinaría a partir de ese día todo su camino, ya que una vez agarrada la causa AMIA, Nisman concentró casi la totalidad, si no la totalidad de su energía, sus esfuerzos, su concentración y su capacidad jurídica en tratar de resolver, investigando, viajando, interrogando, entrevistándose con distintos especialistas alrededor del mundo, tratar de resolver todo lo que estaba antes, había sido encubierto en el caso AMIA, con una pericia y una idoneidad realmente admirables. En el 2004 queda designado al frente de la causa AMIA en una unidad especial, la UFI, la Unidad Fiscal de Investigación, por el aquel entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, quien creó la unidad especial para investigar la AMIA. Y también estaba designado allí como un referente en inteligencia y en contraespionaje, una persona con la cual Nisman tendría una relación muy, muy profunda en los años que vendrían,
que es el ya famoso y súper conocido espía Jaime. Estamos hablando de Antonio Estiuso, que sería el encargado de proporcionarle a Nisman distintos datos e informes de inteligencia con el cual el fiscal se iba moviendo sustentando las hipótesis que iban saliendo, tanto en un primer momento sobre el caso AMIA como después sobre el pacto criminal que denunció que había firmado el kirchnerismo con los funcionarios iraníes para la creación de esta comisión de la verdad que supuestamente iba a investigar el atentado a la AMIA, iba a poner a disposición de la justicia argentina e iraní, en una suerte de arreglo internacional, a los mentados sospechosos de cometer el atentado, pero que debajo de eso se escondían negocios del kirchnerismo para entregar a las víctimas, garantizándoles impunidad a los funcionarios iraníes a cambio de distintos bienes materiales que iban a sustentar el andar de ambos modelos, tanto el iraní como el argentino, que sufrían crisis económicas. Algunos dicen que el intercambio fue de granos por petróleo, como describe el fiscal en su denuncia. Después, más adelante, Elisa Carrió y otras investigaciones periodísticas dieron a conocer que el acuerdo podría tratarse por energía nuclear. Como bien sabemos, en política internacional, Irán se ha querido proveer de distintas fuentes energéticas a lo largo de estos años para lograr su tan ansiada bomba atómica, un arma que le permitiría terminar de perfilarse como una potencia militar en el plano geoestratégico en la zona. Irán es un país persa con una religión oficial del Estado, que es la religión islámica, y rivaliza contra Arabia Saudita, que es una potencia árabe, no persa, también de religión oficial islámica, pero Arabia Saudita es sunita, mientras que Irán pertenece a una minoría que es la chiita, y están en una guerra intestina, en una guerra interna desde los primeros tiempos del Islam. Bueno, volviendo un poco al tema Nisman, fue él quien descartó las primeras hipótesis y los primeros direccionamientos que había tenido la causa en un primer momento, que fueron la mencionada conexión local, a la cual se le daba una importancia sobredimensionada, descartando casi las pistas que venían desde el plano internacional, y lo que salió en unos primeros momentos, que era la pista siria. Fue el trabajo de Alberto Nisman el que direccionó la investigación completamente hacia Irán, cuyos funcionarios en aquellos momentos del atentado fueron los responsables intelectuales y, por supuesto, de cometer el atentado terrorista, finalmente perpetrado, según la investigación de Nisman, por Ibrahim Hussein Berro, un terrorista de origen libanés del grupo Hezbollah, que actúa como brazo armado de Irán para distintos golpes internacionales, en este caso el de Argentina. Entre los acusados por el atentado terrorista, según las investigaciones de Nisman, y que tuvieron los pedidos de captura internacionales, las circulares rojas que emitió Interpol y que la justicia argentina mandó a que se pongan a disposición, son Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, que fue presidente de Irán del 89 al 97, Ali Falahijan, que fue el ministro de Información y Seguridad de Irán en el mismo periodo, 89-97, Ali Akbar Velayati, ministro de Relaciones Exteriores de Irán desde el 81 hasta el 97, Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria Pasdaran del 81 al 97, Imad Fayez Mughnieh, jefe de Servicio de Seguridad Exterior de Hezbollah, un libanés liquidado en Siria, ya no está entre nosotros. Mohsen Rabbani, consejero cultural de la Embajada de Irán en Argentina del 94 al 98, el autor intelectual aquí en territorio argentino del atentado, gran amigo del piquetero kirchnerista Luis Delia, quien en reiteradas ocasiones lo ha defendido tanto en Argentina como en Irán. Después tenemos a Ahmad Reza Asghari, también conocido como Mohsen Rajbaran,
fue el tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina en el periodo del 91 al 94, periodo significativo ya que en 1992 es la primera bomba iraní en Argentina contra la Embajada de Israel y en el 94 la segunda, la más sanguinaria, contra la sede de la AMIA. Y después tenemos a Ahmad Baidi, comandante de las fuerzas Quds del 89 al 98, que luego sería designado por el presidente Mahmoud Ahmadinejad como ministro de defensa de Irán. No le interesó mucho la acusación que pesaba sobre él e igual le dio el expresidente un puesto de honor y de suma confianza entre sus filas. Bueno, todo este trabajo hecho por Alberto Nisman incluye, como dijimos ya anteriormente, luego un informe especial en el cual deja al descubierto toda la red de terrorismo que han formado entre Irán y Hezbollah en América Latina, haciendo hincapié en países donde la penetración islamista ha tenido un foco, la verdad que espantoso, que esto es Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez le abrió las puertas también por intercambios comerciales, políticos y culturales a el terrorismo islamista en la región y de ahí se empezaron a extender estos grupos al estilo de células dormidas, esperando ser llamadas a la actuación para cometer distintos atentados terroristas que beneficien el programa de expansión iraní. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y en el bloque que viene vamos a entrevistar a Gustavo Perednik, quien fue amigo en vida de Alberto Nisman y escribió una novela sobre la vida del fiscal. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en este segundo bloque del programa Aires de Libertad, hoy dedicado a la vida y obra del gran fiscal Alberto Nisman. Estamos en comunicación directa con Gustavo Perednik, que es autor de la novela Matar sin que se note, un recorrido biográfico y también de su actuación en el caso AMIA del heroico fiscal Nisman, en el cual nos cuenta Gustavo cómo fueron sus años como fiscal a partir de donde agarra la investigación de la causa AMIA y logra ir resolviendo los distintos puntos oscuros que había dejado el anterior encubrimiento. Gustavo, Ezequiel te saluda. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Gustavo, vos has sido una persona cercana al fiscal Nisman, fuiste su amigo, te entrevistaste varias veces con él, viajaste a Israel y escribiste sobre él. Quería empezar preguntándote antes de por el Nisman fiscal, por el Nisman persona. ¿Qué nos podés decir de esa persona que vos retrataste de una manera fantástica en su libro, como un apasionado por su trabajo y por la causa AMIA? Un apasionado por su trabajo y por muchas otras cosas, sus hijas también, la vida en general, le encantaba jugar al tenis, un tipo así hiperkinético, muy perseverante, a veces perfeccionista, y trabajar con él no era tan fácil cuando se ponía en perfeccionista, y con todo muy respetado por la gente que lo rodeaba, también en la UFI, ese equipo que él supo montar de más o menos 40 personas profesionales de primer nivel que fueron los que descifraron el caso AMIA. Una persona muy jovial, muy dinámica, siempre haciendo cosas, en pocas palabras y teniendo en cuenta la batería de calumnias con la que intentaron ennegrecer su figura, diría que era la antítesis de todo intento de autodestrucción o de menoscabar su propia realización. Así que, si me permitís ligarlo con los últimos eventos, el hecho de que ya estemos encaminados a eliminar de una vez por todas este mito creado desde el oficialismo anterior de que Nisman se suicidó, ahora que estamos encaminados a eliminar ese mito, me alegro decir de que condice perfectamente con el tipo de personalidad de Alberto. Sí, sí, vemos que la otra cara también de la campaña sucia del oficialismo para manchar su imagen fue vincularlo
siempre a mujeres y a fiestas, como si él utilizara los fondos que le proporcionaban para las investigaciones en ese tipo de pasatiempos, en vez de concentrarse, digamos, en lo que ha sido su trabajo sumamente profesional, que logró bajar a las pruebas jurídicas, contundentemente jurídicas en ámbito judicial, lo que otras personas solo tenían como versiones periodísticas, digamos. Mira, las versiones aquellas que mencionás no tienen nada que ver con la vida profesional de Nisman. Tampoco era un gran playboy, pero era un hombre sin ataduras afectivas, de que estaba divorciado y por lo tanto no llevaba una vida célibe. Pero tampoco era el otro extremo como intentaron dibujarlo. Pero lo fundamental de ese dibujo, de ese mamarracho que hicieron acerca de Nisman, no era tanto ensuciarlo, porque eso era de paso, sino desviar la atención pública, es decir, que la gente empezara morbosamente a ocuparse de la vida sentimental de Nisman y no de por qué lo mataron, que es lo fundamental. Así que yo ni siquiera mencionaría el tema, porque ¿sabes qué? Aquellos que empiezan con semejantes ideas, todo lo que diría es, ¿sabes qué? Si fuera un playboy sí había que haberlo asesinado. ¿Qué tiene que ver eso con la investigación tan mal hecha acerca de cómo fue asesinado Nisman? E insisto en este derrame de optimismo que estoy volcando una y otra vez cada vez que me preguntas algo, esa investigación mal hecha que ha terminado, porque el hecho de que la jueza haya separado de su cargo a esta fiscal tan mediocre y tan incompetente que arruinó durante todos estos meses la investigación acerca del asesinato de Nisman, el hecho de que haya sido puesta al margen es un motivo de satisfacción. Sí. Bien, antes de meternos de lleno a estos últimos temas que mencionás, quería citar para la audiencia un artículo que vos escribiste a principios de este año, creo que horas o un par de días antes de que Alberto apareciera muerto en su departamento en Le Parc, que se llamaba La Trilogía Nisman, en el cual vos mencionás las tres patas principales de la gran obra de Nisman, investigando primero la causa AMIA, ¿no? Dando con los responsables. Después, desnudando esta red de terrorismo que había tejido el islamismo en Latinoamérica. Y por último... Irán, concretamente, el Estado terrorista de Irán es el que sí. había montado la... Y por último, bueno, la denuncia que detrás del memorándum de entendimiento se escondía, digamos, estos pactos espurios con la dictadura iraní. Por eso, tomando como base este artículo que vos escribiste, te quería preguntar primero por el trabajo de Nisman sobre la causa AMIA, que fue él quien la direccionó hacia el Estado de Irán, cuando en otros tiempos habíamos estado concentrados en conexiones locales o en pistas sirias, digamos, que no eran el fondo de la cuestión. ¿Qué nos podés explicar vos que has investigado tanto este tema sobre esto? Así es, empezaría por el tema del artículo. Como bien decís, el artículo lo escribí días antes de su asesinato, en base de lo que él me mandó. Él me mandó aquello que iba a presentar en el Congreso, en tres versiones: la versión completa, un resumen y un resumen más sintético aún. Yo le contesté en un email muy elogioso, diciéndole: querido Alberto, mirá, no te lo deben estar diciendo, pero yo sí quiero decirte que es admirable lo que estás haciendo, y que nos enorgullecemos de vos, y otras cosas así. Lamentablemente no sé siquiera si ese email lo recibió, tanto como no sé si recibió el artículo, porque yo escribí el artículo en base de lo que él me envió. Lo subieron casi de inmediato a internet en versión española e inglesa, y le mandé yo el enlace al artículo para escuchar su feedback, y nunca recibí respuesta hasta que me vino directamente el tsunami de la información acerca de su asesinato, que me la transmitió un amigo que tenemos en común. El hecho es que tenés razón. Dicho sea de paso, la trilogía Nisman está en internet para quien quiera leerla, y el editor puso arriba, el artículo fue escrito antes de conocerse el asesinato. Con respecto a cómo él descifró el atentado, lo que mencionás es correcto. Él puso el énfasis en el Estado terrorista de Irán y no en algunos islamistas iraníes radicalizados, como había planteado el juez anterior, Galeano.
y la diferencia es abismal, porque una cuestión es traer a la justicia a 3 o 4 personas que se excedieron o se volvieron locas o son muy extremistas, y otra es enfrentar directamente a un Estado que tiene montado una red de terror en el mundo entero. Y a eso lo llevó Nisman, por eso se transformó sin habérselo propuesto en el enemigo número 1 de Irán en el mundo, porque era el que en la lid internacional más combatía el terrorismo iraní. Y en alguna buena medida pagó con su vida ello, y el libro Matar sin que se note, no sé si sabes, Ezequiel, vos lo leíste muy bien, por lo que veo, lo citás, y me halaga mucho que así lo hagas, pero tenía como título alternativo, antes de ser publicado, El asesinato de Alberto Nisman. Y ese título que precisamente Alberto había señalado como que le parecía bien, a mí me sorprendió. Después igualmente en la editorial vimos que era demasiado morboso y por eso quedó Matar sin que se note. El título Matar sin que se note también parece premonitorio, hablando antes del asesinato de Nisman sobre su asesinato. Pero claro, ahí no está referido al asesinato de Nisman, sino al accionar de los iraníes. Pero como se jugaba con la posibilidad de que sea asesinado, porque ahí se mencionan las amenazas iraníes a su vida, entonces era una posibilidad titular así el libro. De todos modos fueron estos aportes de Nisman a la causa AMIA los que la destrabaron, los que mostraron claramente todo. Vos sabés que uno de los mitos que corren acerca del atentado de Al-Amia es cuando la gente repite como loro esta muletilla tonta sobre el atentado a Lamia no se sabe nada. En realidad sobre el atentado a Lamia se sabe todo. Quién fue el auto inmolado, dónde se entrenó, quién lo financió, por dónde ingresaron al país, de dónde salía el dinero, la cuenta en el Deutsche Bank, los movimientos de aviones, los iraníes que estaban involucrados, quién dirigió a Mohsen Rabbani a toda la red local, todo se sabe. Bueno, digamos, casi todos, los detalles menores no, pero el esqueleto del atentado está perfectamente demostrado en el dictamen de Nisman de 802 páginas de octubre del 2006. Sí, exactamente, como vos bien lo mencionás ahí, pero son por nombres o hechos que a la gente acostumbrada a repetir, como vos decís, eso de que sobre AMIA no sabemos nada o queremos justicia, como apelando a ese desconocimiento general. Pero Nisman, como bien decís, lo dejó asentado en ese dictamen, o sea, pero tenemos que insistir en difundir esta información, en que se sepa, por ejemplo, el papel que se ha cumplido en la Triple Frontera, quién fue Ibrahim Hussein Berro, cómo se inmoló con un coche bomba, digamos, todo eso que está sentado, como bien vos decís, en el dictamen, pero que por ahí, por conveniencia o por ignorancia, no se ha dado, no se ha prestado mucho para la difusión. Bueno, ahora con los nuevos vientos que soplan en la Argentina, este clima general de reconstrucción, creo que se va a difundir mucho más. Este es el momento en que se difunda. Y en retrospectiva sabemos por qué no se querían difundir, porque ellos tenían un pacto secreto con los iraníes para blanquearlos. Entonces, por supuesto que no van a querer, al mismo tiempo de blanquear a los iraníes, mostrar que fueron los culpables. Aun cuando la última grabación de Timerman, sabrás a qué me refiero, este video que salió, sí, este audio que salió revelado ayer o antes de ayer, en donde Timerman, en una expresión de cinismo sin parangón, les exige a los dirigentes de la comunidad judía argentina que no se opongan a la comunidad, y en el mismo momento en que les está exigiendo eso, está reconociendo que son los que hicieron el atentado. A pesar de este cinismo, en lo que es público no podían hacer gala de tanto cinismo, entonces ellos no querían que se difundiera la culpabilidad de Irán. Con todo agrego algo, que vos pusiste en la misma bolsa el tema de no repetir como loros que no se sabe nada, porque eso es cierto, se sabe todo, y reclamar justicia. Eso sigue vigente, el reclamo de justicia, por supuesto. Claro que queremos justicia, la justicia no se ha implementado, pero no porque no sepamos quiénes son los culpables, sino porque Irán los protege. Entonces, reclamar justicia no es incompatible con decir que sabemos todo lo que ocurrió. No, sabe lo que ocurrió en el atentado y reclamamos que los culpables vengan a ser juzgados en tribunales argentinos. Exactamente, no, yo me refiero a al reclamamos justicia, pero como pedido vacío, digamos, de gente, claro, que no quería identificar como que ya los hechos que ya están señalados por Nisman y los responsables, o sea, gente que no si le mencionaba a Rafsanjani, a Rezai, a Rabbani, no sabe quiénes son, digamos, o no quiere saber. No es tan importante tampoco que la gente se acuerde
de nombres que son de por sí complicados. No, pero con que se acuerde que son funcionarios de Irán. Claro, Mohsen Rabbani era el agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina, eso es lo que hay que saber, que el agregado cultural de la embajada iraní en Argentina era el cerebro, la cabeza de la red que operó para cometer los atentados. Nisman demostró claramente el de la AMIA, pero se puede inferir de estas demostraciones por muchos elementos paralelos de que también el de la embajada 2 años previos fue perpetrado por la misma gente. Bien, pasando a la segunda pata de tu artículo basado en la obra de Nisman, que es esta red de terrorismo iraní en Latinoamérica. ¿Qué papel ha cumplido el chavismo en Venezuela para que esta red y que estas células dormidas vengan, se instalen en este continente y proliferen? Bueno, yo diría el chavismo desde Venezuela, que fue el portal al terrorismo iraní en toda Latinoamérica. Ellos, en nombre de la revolución, primero llevan la pobreza más extrema a su país, el desabastecimiento más total, digamos, todo lo que trae la inflación, la violencia. Sin ninguna duda, Venezuela es una sociedad en decadencia desde que el chavismo se ha apoderado de ella, pero además ha sido el que trajo el terrorismo iraní a Latinoamérica, y en nombre de la revolución se hacen cómplices del régimen más retrógrado que hay, del régimen que flagela, que decapita, que apedrea a mujeres, entre comillas, desviadas. Este régimen medieval es aquel que los, entre comillas, progres presentan como su gran aliado hacia la revolución, y eso es una consecuencia del chavismo en Latinoamérica, y el chavismo fue de alguna manera, forma moderada del chavismo. Bien. Y yendo entonces a la última faceta del artículo, que trata sobre la denuncia contra la Presidente y sus principales ministros por este acuerdo de entendimiento con Irán. Vos lo has llamado el memorracho de entendimiento. Sí, es una palabra, me parece, bastante ilustrativa de lo que estamos hablando. Esto que se firmó el 27 de enero del 2013 entre la Argentina e Irán, que era un memorracho porque en él la Argentina se comprometía a entregarle al agresor toda la documentación de cómo llegó a descubrir quiénes son los perpetradores, para que el perpetrador, es decir, el terrorista homicida, él pueda aprobar o reprobar los métodos, enterarse de qué iraníes colaboraron con la investigación. Imagínate el destino, lo que les tenía de parada a esta gente. Ese memorracho era incumplible, pero lo que Nisman descubrió en la tercera etapa, que le costó la vida en su investigación contra la presidenta y su trupe, fue que el memorracho, creíamos, así nos lo habían presentado, en el comienzo de una etapa de investigación. Que no era de investigación estaba clarísimo, pero además no era el comienzo de nada, era el final. Era la consumación de un pacto secreto que Argentina había firmado con Irán 2 años antes, por el cual la Argentina se comprometía a proceder a exculpar a Irán de su culpa, para presentarlo a Irán como inocente. Y de las facetas más peligrosas que traía ese acuerdo era que había que crear una versión alternativa de qué había ocurrido en la Argentina. Si no lo hicieron los iraníes en los atentados, había que buscar a otro que hubiera cometido los atentados. Y ahí las cosas se ponían más peligrosas todavía, porque iban a acusar a factores que eran inocentes del mismo. Por suerte, el cambio político en la Argentina, los nuevos vientos que están soplando hoy en día, hacen que el plan macabro, probablemente el más macabro de la historia argentina, haya sido abortado, y no lograron exculpar a Irán ni proceder a reescribir la historia argentina, en donde el terrorismo pasa a ser blanqueado. Pero podrían haberlo logrado con un cambio muy distinto, muy pequeño de cómo obró el viento de la historia entonces. Incluso con respecto a Nisman, ellos creyeron que a Nisman se lo mataba, que se presentaba esto como suicidio, se archivaba, la gente se iba a olvidar y ahí terminaba todo. No se imaginaron que tantas cosas podían salir mal, y que finalmente, yo sigo esperanzado y optimista, sabremos la verdad en algún momento. Bien, justamente a eso iba mi última pregunta. Hay 3 cosas que están esperando
que deberían tener en principio una sentencia definitiva, que son la causa AMIA, la denuncia del fiscal y precisamente esclarecer su asesinato y condenar también a los culpables. Obviamente el asesinato de Nisman significa la pérdida de una figura que había dedicado su vida, todo su tiempo a la causa, por eso es un golpe enorme y muchos cayeron en la desesperanza de pensar que a partir de ese entonces ya nunca íbamos a saber, nunca íbamos a saber la verdad o nunca íbamos a llegar hasta el final, digamos, de todos los caminos que estaban abiertos. Pero ahora, como bien decís, con este nuevo gobierno y ya con el desplazamiento de la inútil fiscal Fein, soplan vientos nuevos. ¿Considerás, digamos, que hay un alto grado de posibilidad, de probabilidad de que por lo menos en una de estas tres causas podamos llegar a fondo y no solamente saber la verdad, porque en una ya se saben, sino ver a la gente responsable condenada finalmente? En el caso AMIA, ver condenado a los iraníes me resulta muy difícil pensar si no hay un cambio de gobierno allí, porque mientras este régimen terrorista siga gobernando, imponiendo su orden terrorista en el mundo, no va a entregar a los... Claro, no los va a entregar, pero uno nunca sabe esto, es decir, puede haber cambios distintos, que alguno de ellos quede mal parado con algún ayatolá y haya alguna interna que nosotros desconocemos, estas cosas cambian, entonces decir que nunca va a ocurrir también es un exceso de pesimismo. Diría que no es fácil, pero yo me daría por satisfecho si se hiciera en la Argentina, hay que cambiar una ley para eso. Si se pudiera hacer un juicio en ausencia, se los proclamara culpables, se difundiera esa culpabilidad por el mundo entero, y se supiera exactamente. Mientras tanto, ellos no se pueden mover ahora de Irán, en teoría, porque la Interpol ha emitido alertas rojas que no vencen, y estas alertas rojas no le hace que cualquier policía del mundo, apenas en otro lugar, los atrapen. Por supuesto, cuando estuvo uno de ellos en Bolivia, la policía boliviana no se ocupó de hacerlo porque era chavista. De Chávez había emitido sus propias, entre comillas, alertas rojas, tratando de proteger a los perpetradores. Sí, Evo Morales se hizo el distraído y terminó pidiendo disculpas después. Probablemente unas disculpas poco sentidas, sí, porque estaba claro que había ocurrido. Después, bueno, formalmente pidió disculpas, están dispuestos a pedir disculpas, y lo que no están dispuestos a enfrentarse con Irán. El tema es que vos preguntás cómo se puede resolver el resto. Yo creo que con el respecto al caso de la denuncia de Nisman contra el gobierno argentino, lo vamos a saber más o menos en breve si tiene posibilidades. Porque hasta ahora el que cometió una gran traición al respecto es el juez Rafael, que archivó toda la causa diciendo que no había consumación de delito, que simplemente se está hablando de un intento de delito porque el pacto no había comenzado a concretarse. Esto, desde el punto de vista jurídico, hay gente que lo sabe mucho mejor que yo, explicar y entender, se puede refutar, pero hay en estos momentos bolsones de resistencia, porque si bien todas las pruebas están ahí, congeladas por Rafecas, ahora hay que tratar de vencer el escollo de que alguien diga, no, pero esto ya fue causa juzgada, no se puede volver a remover cuando ya se dijo que no había consumación de delito. Bueno, hay vericuetos legales para tratar de hacerlo, pero para eso se requiere mucha deliberación, mucha voluntad, mucha fuerza. En pocas palabras, si estuviera Nisman detrás, seguro que lo lograría, pero no tenemos gente como él, con tanta perseverancia y con tanta obsesión en llegar a consumar la verdad. Hay que guardar las esperanzas hasta el último momento. No es fácil el camino legal, pero hay un sendero que nos podría llevar a eso. El otro, que es el asesinato de Nisman, a mí me parece que sí se va a saber. No me sorprendería que en poco tiempo regrese Stiuso al país, haga las declaraciones correspondientes. Las declaraciones que él haga seguramente van a iluminar sobre qué pasó y cómo fue asesinado Nisman. Pero cada vez la gente va a hablar más, porque hay un clima de menor miedo, empiezan a atarse mucho más cabos, así que yo creo que hay bastantes esperanzas. Bueno, te agradezco, Gustavo, esta comunicación, una más de las tantas que hemos tenido ya este año sobre este y otros temas. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande. Para vos, Ezequiel, gracias. Bueno, así pasaba entonces la nota con Gustavo Perednik, amigo del fiscal Alberto Nisman y autor del libro Matar sin que se note, que trata sobre la vida y obra del fiscal.
Nos vamos a ir nuevamente a una pausa y en breve regresamos con el último bloque del programa de hoy. Estamos de vuelta en el último bloque del programa de hoy de Aires de Libertad. Pasamos al momento de las frases, en el cual hoy vamos a traer a colación, por supuesto, frases que nos dejó el fiscal Alberto Nisman en los días previos a su asesinato. El fiscal dijo frases muy fuertes que no sé si todo el público las terminaba de asumir, terminaba de dimensionar en el juego, entre comillas, en el cual el fiscal se estaba moviendo y realmente el peligro que lo rodeaba. Y bueno, tal fue su triste y lamentable final. En las notas que dio los días antes de morir, desde que presentó la denuncia y empezó a salir por televisión y distintos medios el día miércoles hasta que fue hallado muerto el día domingo, el fiscal dijo que esté o no esté, las pruebas están. Dejó abierta la posibilidad de no estar. Y después repitió en varias ocasiones: me juego la vida con esto, haciendo alusión a la denuncia que presentó en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Timerman, Delía, entre otros. Y dijo también: puedo salir muerto de todo esto. Como vemos, son frases realmente fuertes de alguien que sabía el peligro en el que estaba, una persona que llevaba años viviendo bajo amenazas que le llegaban por teléfono a su casa, amenazas que le llegaban por mail, probablemente desde Venezuela por el vocabulario que contenían, a veces desde Argentina, hablando con nuestra tonada y nuestros términos. Entonces era alguien que ya convivía, digamos, con ese peligro, y aún así sacó las fuerzas, la determinación, el coraje y la perseverancia para seguir adelante y querer llegar hasta el fondo de la causa que, como dijimos, le dedicó toda su vida, su esfuerzo y su energía profesional. Esas frases reflejan el lamentable estado de cosas en el cual tenemos que vivir cuando quienes deberían haberlo ayudado, deberían haber estado a su lado para defenderlo, para cumplir su tarea, bajaron la guardia, bajaron los brazos, no quisieron cumplir su rol o no pudieron cumplir su rol, según el caso, y el terrorismo y las fuerzas del mal, no solamente terroristas, fuerzas asesinas, volvieron a golpear en este territorio. Ahora ya no mediante un tremendo atentado que se cobró la vida de 85 personas, pero sí mediante un asesinato que le quitó la vida al fiscal que investigaba la causa. Vamos a pasar al momento de la dedicatoria, y como no podría ser de otra manera, esta dedicatoria en un programa completamente referido a Nisman, por supuesto, está referida al mismísimo fiscal. Nisman ha sido un verdadero héroe nacional para este país. Doblemente héroe para su pueblo, el pueblo judío, y para su país, Argentina, por la tarea que ha desempeñado.
porque estando solo logró superar cualquier miedo que puede llegar a sentir una persona cuando le amenazan su vida, cuando le amenazan la vida de su familia, de sus amadas hijas. Logró sobreponerse a todas esas amenazas, a todos esos miedos que le podían surgir, y enfrentó al régimen iraní, a una de las peores dictaduras del mundo, que, como bien mencionaba Gustavo Perednik, es un régimen retrógrado que recurre a la lapidación de mujeres, que ahorca a homosexuales en plazas públicas, que asesina disidentes políticos, que comete atentados terroristas en otros países, como en el caso de Argentina. Nisman decidió enfrentar desde su lugar y con sus armas a este régimen. Nisman no era el líder de un ejército todopoderoso con armas nucleares que pudiera enfrentarlo, pero Nisman era un fiscal, se movía en el mundo jurídico y desde allí se dedicó a reunir las pruebas para fundamentar una acusación y pedir la captura de los señalados como responsables por el atentado a la AMIA. No solo esto, Nisman después se animó a desnudar esta red de terrorismo en Latinoamérica que había estado tejiendo el mismo régimen terrorista iraní con el apoyo en estas tierras de otra dictadura, la dictadura de Chávez en Venezuela. Es decir, que Nisman también se metió con una dictadura en este continente. Y por último, en su última denuncia, Nisman también fue valiente y se enfrentó a la tiranía populista kirchnerista aquí en su propio país. Se animó cuando muchos no se animaban ni siquiera a hablar en contra del kirchnerismo, a emitir opinión en contra del kirchnerismo, ni en reuniones privadas. Nisman se animó a denunciar y a hacer público el acuerdo que el kirchnerismo había realizado con el régimen iraní para vender a los muertos del atentado a la AMIA, para blanquear a sus principales sospechosos, garantizarles impunidad y a cambio obtener ciertos beneficios que fueran a aliviar la economía argentina o fuesen destinados a mantener el modelo nacional y popular que ha durado estos 12 años de kirchnerismo. A todo esto se enfrentó el fiscal Alberto Nisman. Desde su posición, con sus propias armas jurídicas, estando muchas veces solos, peleando contra viento y marea, contra un país que en el último tiempo, en vez de apoyarlo y facilitarle su tarea, se encargó de querer dinamitarla y correrlo de la causa, contra dirigentes de su comunidad judía que, en vez de reconocerlo como el héroe que era, a veces le dieron la espalda, no lo homenajearon, no lo reconocieron, lamentablemente. Y contra todos estos ataques que sufrió, provenientes de el régimen de un país que supuestamente favorecía a la hermandad latinoamericana y a la integración en la patria grande y demás eufemismos del socialismo del siglo XXI que construye y construye basura. Y vendió y promocionó basura. Alberto Nisman no se rindió. Le costó la vida su obra. Terminó costándole la vida. Alberto Nisman terminó dando la vida por aquello en lo que tanto creía.
y nos ha dejado a todos, por lo menos a todas las personas a las cuales les interesa la justicia en este país y la justicia en el mundo, nos ha dejado una gran lección. Una persona que en estas actuaciones, caso AMIA, denuncia contra el kirchnerismo, se ha comportado de una manera digna de imitar, con valentía, con perseverancia, confiando mucho en su trabajo y queriendo ir hasta el fondo, le costara lo que le costara, asumiendo la probabilidad, la alta probabilidad que había de su muerte. Por todo esto, el programa de hoy va dedicado al fiscal Alberto Nisman, en la confianza de que obtenga una victoria póstuma y sean sometidos a la justicia los perpetradores del atentado a la AMIA, se pueda desmantelar la red de terrorismo de Irán en Latinoamérica y veamos tras las rejas a los kirchneristas responsables de arreglar con Irán la manipulación de las víctimas y la justicia argentina a través del memorándum, y también, por supuesto, a los responsables de su asesinato. Finalizamos así el programa del día de hoy. Nos estaremos viendo la semana próxima con el último programa del año. Muchas gracias y hasta luego.